La palabra del Señor. Hoy tenemos el tema, el poder de la oración. ¿Cómo se llama el tema? El poder de la oración. Santiago 5, 17 al 18, no sé si se vaya a proyectar. Ponga mucha atención. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos ponemos en la mano de Dios. Señor Jesús, estamos delante de tu divina y hermosa presencia en esta hora una vez más. Nos presentamos y te pedimos que ese mensaje ministre mi vida, ministre mi corazón, ministre el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, simpatizantes del Evangelio. Bendícelos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que esa palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello por lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermano, pues le voy a invitar para que ocupe su lugar. El poder de la oración. Sin duda, desde el Antiguo Testamento podemos mirar cómo la oración ha sido un arma poderosa que los hijos de Dios han usado desde el principio. La palabra del Señor nos menciona a Elías, que él oró y dice que el fuego cayó. Amén. ¿Sí se acuerda cuando Elías oró? Ahí estaban los servidores de Baal y se encontraba solamente él como profeta del Dios vivo, y dice la palabra del Señor que pues cada quien iba a demostrar cuál era el Dios verdadero, y comenzaron todos los profetas de Baal a darle vuelta ahí al becerro, le daban vueltas, se rasgaban sus vestidos, sangraban, y entonces no pasó nada. Pero cuando oró, hermanos, Elías, dice la palabra de Dios que el fuego descendió del cielo, solamente con una simple oración. Amén. Pero esa oración, hermanos, era una oración acompañada de toda la fe y de toda la confianza que tenía el profeta Elías en ese Dios vivo que usted y yo estamos sirviendo en este tiempo. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? La palabra del Señor nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, no tenía algo extraordinario, no tenía alas, no era pues como Superman, no era como el hombre araña, ¿verdad? Por ahí paseándose. Era una persona normal, era una persona como usted, era una persona como un servidor, pero él era un sirviente de Dios, él era un profeta de Dios, era un profeta de Dios apasionado. Era alguien que le servía a Dios con toda la confianza, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y él tenía una relación muy estrecha con ese Dios. Él sabía que ese Dios que lo había llamado para su servicio era el Dios que siempre le contestaba las oraciones. Amén. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos orado a Dios rogándole por alguna petición y hemos mirado cómo el Señor nos responde. Simple y sencillamente yo tengo un testimonio fresquecito, ¿verdad? El domingo pasado terminó el culto y pues teníamos aquí a mi cuñada que venía desde Tijuana, vino al sepelio de su papá, y entonces nos pusimos de acuerdo en la familia para, pues saliendo nos íbamos a ir a Mexiquillo a pasar allá una noche en una cabaña y cenar juntos, desayunar juntos y el siguiente día volver. Pero cuando llegamos ahí a esa cabaña, hermanos, lo primero que hicimos fue encender la fogata. Amén. Una fogata pues enorme, muy bonita. Estaba haciendo frío, a 9 grados se encontraba la noche. Estaba ardiendo la fogata y entonces la hermana Reina, que le gusta mucho hacer la tortilla de harina, pues ya se preparaba la hermana, ¿verdad?, para hacer la tortilla de harina. Y entonces lo único que faltaba era el gas. Entonces yo dije, voy a ir a abrir el gas para que pueda fluir.
y la hermana Reina haga unas tortillas de harina deliciosas, amén, juntamente con mi esposa. Bueno, pues cuando yo fui, hermanos, no pude abrir el tanque. Yo le daba y no pude. Entonces llamé al encargado y le dije, oiga, pues mire, queremos hacer una tortilla de harina sabrosas y no podemos. Y entonces él vino inmediatamente y entonces dije, no hombre, pues yo creo que ya el joven me dejó secuelas, no tengo fuerza, pensé yo. No, cuando llegó él pasó lo mismo, le daba y no podía. Y entonces ya miramos la forma de cómo desatorar esa tuerca que lleva arriba el gas. Le conseguí un martillo para que le pegara fuerte y entonces comenzó a pegarle con el martillo y un fierrito ahí, le pegaba y yo pues ahí estaba al pendiente. Para eso el fuego allá adentro, hermanos, estaba bien bonito, calientito, toda la gente ahí se estaba riendo, conviviendo, contando chistes sanos, ¿amén? Y entonces, hermano, cuando yo escucho que pues como que de una comencé a escuchar el gas que se salía y comenzó a hacer shh, y cada vez hacía más shh, y me dijo el amigo, se rompió la tuerca, no sé qué pasó. Y entonces yo lo que hice, hermano, yo me puse en la puerta y estaba mi familia, mi esposa, mis hijos, hasta la Tabita por allá andaba de vaga. Y entonces, hermano, pues yo comencé a gritarles desesperadamente, le dije, el gas se está tirando y salgan inmediatamente. No, se lo estoy diciendo bien suave, ¿no? Yo parecía loco. El gas se está tirando y salgan. Y yo miraba que pues sí se levantaban uno, pero como que los que estaban allá arriba, en una parte, allá arriba donde había unas camitas, que era la Tabita, el Milan, mi nieto, su primo, ¿verdad? Que también estaba allá arriba. Gritábamos para que ellos descendieran, pero ellos estaban, como había internet, pues estaban navegando por internet. Y entonces no hacían caso, hermanos, hasta que ya pues se dieron cuenta que lo que estaba pasando y entonces bajan corriendo. Y entonces para eso ya habíamos bastante acá afuera, el gas estaba a la orilla de la puerta y Dios me movió a hacer algo que yo pienso que fue de Él. Cuando el gas se rompió, se violó, no fue precisamente la tuerca, sino que era una conexión que entraba por la ventana que estaba abierta, incluso y no se podía cerrar esa ventana, entraba, por ahí se rompió. Entonces lo que yo hice fue agarrar el tanque, que se estaba tirando mucho gas, y entonces yo lo quise mover, pero no pude porque tenía una cadena. Entonces lo que hice, lo acosté, y entonces el gas ya no comenzó a entrar adentro de la casa, sino por la parte de afuera. Pero ¿qué le quiero decir, hermanos? Que Dios movió su mano poderosa. Usted y yo sabemos lo delicado que es el gas. El gas con una chispa vuela todo. Pero nosotros salimos, hermanos, y bien asustados, pero salimos orando. Salimos, Señor, cubre a la familia, cubre a la casa, que no vaya a explotar. Y entonces, hermanos, pues comenzamos a orar. Y yo creo, hermanos, firmemente que Dios mandó a sus ángeles. Dios mandó a sus ángeles, hermano, porque el fuego que había era mucho y el gas que se estaba tirando estaba desparramándose por todas partes. Entonces, la conclusión que yo saqué es que Dios, cuando nosotros oramos, mandó ángeles. Amén. Esos ángeles, yo estoy bien confiado que hicieron un vallado donde estaba el fuego y el gas no pudo llegar nunca donde estaba el fuego. Y yo me di cuenta porque cuando nos metimos, ya que se pasó ese momento, me di cuenta que al lado donde estaba el refrigerador, una esquina ahí estaba penetrado de gas, hermanos, estaba impregnado de gas. Y entonces la conclusión que yo saqué, el gas sí entró a la casa, pero Dios no permitió que llegara el fuego. ¿Cuánto podemos alabar al que vive y reina? Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nos escucha las oraciones de sus hijos. Y es importante, hermanos, que cuando usted y yo oremos con fe, creyendo que Dios nos está escuchando.
creyendo que va a pasar aquello que le estamos pidiendo. ¿Cuántos decimos amén? Elías era como usted y como un servidor. Sin embargo, la palabra del Señor dice que él oró y 3 años y medio no llovió. Allí había una guerra con una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Jezabel. Había una guerra y entonces allí en esa guerra él declaró, por mi palabra, dijo, no va a llover. Hizo esa oración nada más tan sencillita. 3 años y medio no llovió, pero cuando él vuelve a orar, entonces, hermanos, comienza a caer la lluvia, y entonces el campo comienza a enverdecer y se comienza a poner todo muy bonito. ¿Cuántos podemos alabar y glorificar al Señor Jesucristo? Eso pasó en el Antiguo Testamento. Oró Josué, dice la palabra de Dios, en una ocasión, cuando estaban en una guerra y pues ya iba a oscurecer. Entonces él hizo una oración para que el sol no se metiera. Fíjese nomás, una oración poderosa. Oró y dijo, Señor, que ese sol no se mueva, porque si se mueve va a oscurecer y nuestros enemigos nos van a vencer. Y dice la palabra del Señor que el sol se detuvo, hermanos, solamente por una oración de un hijo de Dios. Qué poderoso nuestro Señor Jesucristo. Eliseo oró y resucitó el niño de una viuda. ¿Cuántos recordamos eso? O sea, en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver muchos prodigios, muchas señales que se hicieron por medio de una oración. Y podemos ver en el ministerio de nuestro Señor Jesús que Él, hermanos, le puso mucha importancia a la oración. Recordemos que Él era el Dios encarnado, amén. Era el Dios todopoderoso, pero venía en forma de un ser humano. Tenía hambre, tenía sed, caminaba, se cansaba. Era alguien igual que usted y que un servidor, humanamente, amén. Porque Él venía, hermanos, a cumplir una misión importante aquí en la tierra. Cuando Él fue bautizado, la palabra del Señor dice que por medio del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Y ahí pasó 40 días y 40 noches. ¿Qué estuvo haciendo esos 40 días y esos 40 noches, hermanos? Orando y ayunando. Y oiga muy bien, me llama la atención lo que dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo volvió Jesús? En el poder ¿de qué? Del Espíritu. Es lo que pasa, hermanos, cuando oramos. Cuando oramos, nuestro espíritu se fortalece. Cuando usted y yo oramos, nosotros, hermanos, por la misericordia del Señor, nos fortalecemos. Amén. Venía Él con toda la unción, con toda la frescura del Espíritu Santo, hermanos. Y una de las cosas que Él hizo en cuanto salió de ese ayuno de 40 días y 40 noches, la palabra del Señor dice que se paró en un púlpito como este y declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y comienza a declarar todo lo que Él iba a hacer por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto alabamos y glorificamos a Dios? Ahí le va. Le ponía tanta importancia a Jesús a la oración, que la Biblia dice que pasaba noches enteras orando. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado una noche entera orando? Bueno, Jesús lo hacía. Dice Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, Jesús se daba el espacio, Jesús tenía un tiempo donde Él pasaba esa intimidad orando con ese Dios todopoderoso. Estamos hablando de Jesús, hombre, amén. Él tenía esa necesidad de estar orando, le puso mucha importancia a la oración. Jesús oró por sus discípulos. Aquí lo podemos ver en Lucas 22:32.
pero yo he rogado por ti, le dijo a Simón Pedro, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Oiga muy bien, esto es lo que dice, pero yo he rogado por ti. Aquí está diciendo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas de esa prueba que vas a pasar, donde tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y luego vuelvas a los hermanos y los confirmes. ¿Cuántos alabamos al Cristo de poder? Aleluya. Jesús, hermanos y amigos, oró en momentos difíciles. Él también como ser humano tuvo momentos difíciles, momentos de agonía, hermanos, momentos de sufrimiento, momentos de angustia. Es lo que nos dice Mateo 26, 38 al 39. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué entiende usted, hermano y amigo, por quedaos aquí y velar conmigo? Le está diciendo, quédense aquí, pero no se duerman, o sea, pónganse a orar juntamente conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Estamos mirando, hermanos, a Jesús orando en un momento de agonía espiritualmente. Él tenía una guerra, hermanos, donde el enemigo lo que procuraba era matarlo. ¿Sí se acuerda? Entonces él sintió que la muerte le iba a llegar y fue a ese lugar, hermanos, juntamente con sus discípulos. Le dijo, quédense aquí, yo voy a ir a orar. La palabra del Señor dice que esto que estamos leyendo lo hizo por 3 veces. La primera vez fue y oró, así como dice allí la palabra del Señor, y volvió con sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Dijo, oiga, ¿qué les pasa? ¿No pueden velar conmigo 1 hora? Se fue, oró una vez más y volvió, y los encontró una vez más ¿qué? Dormidos. Le volvió a pegar otra regañada, Padre Cristo. Se fue y volvió y los encontró otra vez ¿qué? Estaba dormido, y como ya estaban bien dormidos, le dijo, bueno, pues ya continúen durmiendo. Mi hora está cerca, descansen. Podemos decir, hermanos, que ellos tenían razón por lo cual tenían sueño, ya que ellos no tenían una casa como la que tenemos usted y yo. Ellos dormían donde se les hacía noche. No tenían dónde ir a calentar tortillitas de harina, Padre Cristo. Donde se les hacía noche, ahí dormían. Y entonces se puede entender que después de 3 años andando con Jesús, ellos estaban cansados. Ellos tenían sueño, ellos andaban, hermano, pues así como zombies, pienso yo, bien cansados. Pero la hora para nuestro Señor Jesús estaba llegando, y esto nos muestra que no porque estemos cansados, fatigados, debemos de dormirnos cuando es hora de orar. Tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay y decirle, Señor, aquí estoy, aunque tengo mucho sueño, Padre Cristo. Me estoy durmiendo, pero aquí estoy, ayúdame. Y comenzar a orar. Podemos decir, si Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, donde poseía toda la autoridad divina también, porque eso no lo podemos descartar, tuvo necesidad de orar continuamente en su ministerio, desde que empezó a mediados de su ministerio, y aquí estamos mirando hasta que él terminó en el Getsemaní orando. Jesús, yo te digo en esta hora, hermano, ¿quién somos usted y yo? Que no tengamos esa necesidad de orar, que no tengamos esa necesidad de acercarnos al trono de la gracia todos los días
postrarnos, arrodillarnos y orar a ese Dios todopoderoso. Usted y yo somos mortales, estamos limitados. Los hombres más poderosos del mundo están limitados. Hay cosas que ya no las pueden hacer. Yo no sé si usted ha escuchado esa noticia, pues vete a tu casa a morir porque nosotros ya no podemos hacer nada. Esa es la condición del ser humano. Pero el Dios todopoderoso, encarnado, Él tuvo la necesidad de orar continuamente, irse al desierto 40 días y 40 noches, volvió y pasaba las noches orando. Él, como un ser humano, pero como Dios todopoderoso también, porque toda la plenitud de la deidad habitaba sobre Él. Y Él lo dijo claramente: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Y le dijo a alguien: Señor, pero ¿por qué no te defiendes? Y Él dijo: si yo quisiera, yo orara y pidiera a mi Padre Celestial y vinieran millares de ángeles y hicieran trizas aquí a todos. El Dios Todopoderoso se hizo pequeño, humilde, sencillo, como una persona, como lo es usted y un servidor. ¿Por qué lo hizo? Por amor, porque nos ama. Pues ese Dios Todopoderoso que se encarnó, que se hizo una persona, nos dejó esa enseñanza de cómo se deben de hacer las cosas. Alabamos al que vive. Sus discípulos entendieron la importancia de saber orar y le dijeron a Jesús, aquí en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos se dieron cuenta que Jesús pasaba mucho tiempo orando y ellos dijeron: ¿cómo lo podemos hacer? La única manera es que el maestro nos enseñe cómo se debe de orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, si miramos, el ministerio de Jesús estuvo rodeado de oración y de hombres que oraban, hombres y mujeres. En el libro de los Hechos nos habla claramente que hombres y mujeres se reunían por el templo y por las casas a orar, mientras que los apóstoles y los discípulos por allá estaban encarcelados. Ellos estaban orando de rodillas, ellos estaban clamando y decían: Señor, ayúdalos, ayúdalos, de tal forma que Dios escuchaba esas oraciones de sus hijos y los ángeles venían y le abrían las puertas a sus hijos que estaban en la cárcel y ellos podían salir alabando y glorificando a ese Cristo vivo que usted y yo servimos. Alabado sea el Señor. Ellos entendieron: necesitamos orar. Dice por allí un dicho: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Mucha oración, te topas con un endemoniado, con un enfermo, tienes el poder para hacer cosas maravillosas. Pero cuando no hay nada de oración, dice la palabra del Señor que en aquel tiempo los discípulos de Jesús quisieron echar fuera un demonio que había en una persona. ¿Y sabe qué les pasó? Lo dejaron así, miren. Es que ellos dijeron: es que nosotros hemos escuchado que Jesús echa fuera demonios. Y pues comenzaron ahí a querer ministrar
El endemoniado se les echó encima y los dejó sin ropa. Padre Cristo. Yo creo que no habían orado, solamente querían imitar a Jesús. Jesús nos delegó poder y autoridad a usted y a mí. Él nos delegó ese poder. Aquí lo podemos ver en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. En primer lugar, para echar fuera los demonios. En segundo lugar, para sanar enfermos. Y si tú te pones a meditar, esas dos causas principales por la cual Jesús nos dio poder y autoridad son las causas más fuertes que el hombre confronta a diario. La lucha con los demonios, la guerra espiritual que se desata en los aires, y no solamente queda en el aire, sino que baja a las mentes, a los corazones, y ahí tenemos la guerra continua. Las enfermedades que no paran, que no cesan, que las encontramos hasta en la comida, Padre Cristo. Bueno, pues Jesús nos dio ese poder y esa autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pero ese poder y esa autoridad no se puede activar si no hay una vida de oración y si no hay una vida de fe y si no hay una vida de ayuno delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres que se active ese poder, esa autoridad? Ponte a orar. Yo quiero que se active, me pongo a orar más. ¿Cuántos decimos amén? Alabado sea el Señor Jesucristo. La oración tiene poder para salvar al perdido. Usted y yo, que somos bautizados, somos el producto de las oraciones. De las oraciones quizás de mamá, de papá, de los hermanos que ya se bautizaron, o de los hermanos en la fe, que nos metieron por ahí en un papelito y se estaban acordando de nosotros y estaban orando, Señor, ten misericordia de fulanito, de sutanito, Señor, sálvalo. Somos producto de una oración de fe, somos producto de una oración al Rey de Reyes y Señor de Señores, somos producto de ese resultado de la oración. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Buscó hombres y mujeres que se pusieran delante de Él. ¿Qué iban a hacer delante de Él? Orar. ¿Para qué? Para que no destruyera la tierra y sus habitantes. Pero tristemente, aquí en este mismo versículo nos dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué triste que después de todo un mes de una serie que hemos estado hablando de la oración, qué triste que nosotros sigamos como si no estuviera pasando nada. Padre Cristo, los busqué, dice el Señor. Yo puedo entender que nos está diciendo, los busqué en la segunda iglesia. Los estoy buscando, los estoy concientizando que sin oración no van a resistir la tentación, que sin oración no van a vencer la prueba, que sin oración no van a ser sanados, que sin oración sus hijos no van a venir al camino del Señor. Yo los estoy buscando, dice el Señor. Que el Señor los encuentre. Buen siervo, fiel, aquel que el Señor encuentre cuando Él venga y lo encuentre haciendo así. Cuando nos dice, y lo encuentre haciendo así,
Nos está diciendo que lo encuentre orando, que lo encuentre ayunando, que lo encuentre evangelizando, que lo encuentre sirviendo a los demás, que lo encuentre haciendo así. Bienaventurado será cuando su Señor venga, porque su Señor lo va a llamar a cuentas. No estemos pensando, hermanos, que el Señor nos dio regalos para guardarlos, talentos, dones, ministerios. No es para guardarlo como aquel hombre insensato que hizo un hoyo y ahí enterró su talento. No, Dios no nos llamó para eso. Lo poquito, lo mucho que Dios puso en nuestra vida es para que tú y yo lo pongamos por obra para el reino de los cielos y de esa manera tener ganancias para el Señor Jesucristo. Alabado sea el que vive y reina. Dáselo fuerte, no es para mí. Quiero decirte que muchas veces nos confundimos. Por eso es que tú miras que está uno aquí ministrando y tiene un grupo de hermanos que lo están apoyando, aplaudiendo, y otro es fulanito. Pero yo quiero decirte que estamos equivocados. No es para el fulanito, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos debemos de alabarle. Aleluya. Alabado sea el Señor. La oración tiene poder para sanar al enfermo. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Padre Cristo, oren unos por los otros. Ni siquiera está diciendo que venga el pastor, oren los unos por los otros. Hay veces que de repente acatarro a algunos hermanos pidiéndole oración por esto y por aquello, y es que como me llega la necesidad, pues yo la comparto para que todos oremos, amén. Pero yo quiero decirte, hermano, que lo que tú y yo hagamos en oración tiene recompensa eterna. Y lo que tú y yo hacemos orando, la Biblia dice que es una fragancia de las más finas que hay en el ambiente espiritual, que llega hasta la misma presencia del Señor y es recogida, oye muy bien, es recogida por vasijas especiales que Dios tiene ahí arriba, porque dice que son las oraciones de los santos y de sus hijos. Cristo vive, aleluya, Él no está muerto, Él vive. Tú no le creas a esa voz que te dice Dios ya no sana. Tú no le creas a ese diagnóstico del médico que te dijo que ya no tenía solución. Tú créele al Señor Jesús, que te dijo, por mis llagas, hijo, tú ya fuiste sanado. A ese hay que creerle. La oración tiene poder para echar fuera demonios y romper toda atadura de Satanás. Mateo 17:21. Pero este género, le dijo Jesús a sus discípulos, no sale sino con oración y ayuno. ¿Se fija cómo Dios nos va dando los elementos que acompañan a la oración? Hemos encontrado el elemento de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no hay contestación de nuestras oraciones. Pero también aquí está mencionando que este género, refiriéndose al demonio, dice no sale sino con oración y ayuno. Así que, qué bendición. Lucas 10:17. Después que los discípulos entendieron que este género no salía sino con oración y ayuno, ellos se pusieron a orar y se pusieron a ayunar. Padre Cristo, Jesús los manda a los 70
de dos en dos, vayan a llevar las buenas nuevas de salvación. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían contentos, venían felices, porque no había demonio que se pudiera resistir a la unción, al poder que ellos tenían por medio de la oración y por medio del ayuno. ¡Aleluya! Le dijo el Señor: qué bueno que vienen gozosos, hijos, pero yo quiero que se gocen más, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor Jesucristo! La oración tiene poder para resucitar muertos. Ya lo hemos leído. Aquí lo leímos. Donde Eliseo ora por un niño y resucita. En el Nuevo Testamento lo volvemos a ver. Otra vez, cómo se ora por Tabita y ella resucita. Lo podemos ver. Cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores, después de ser crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día. Hechos 9:40 nos dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo? Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Quién era Pedro? Un simple hombre mortal como usted y como yo, pero que entendió que la oración y el ayuno era un elemento poderoso en su ministerio. Y cuando él miró la necesidad de orar por esta niña, porque el Espíritu Santo lo dirigió, lo guió, como debe de pasar en cada hijo e hija de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, él hizo una oración de fe y aquella niña que estaba muerta, el espíritu de vida volvió a ella y la niña se incorporó y vivió. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Para finalizar, si los músicos se pueden ir acercando, lo pueden hacer. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No nos dice que unas cuantas cosas, todo. Y yo por todo entiendo que es todo. No se necesita mucha teología, mucha homilética, como aquel hombre que predicaba mucha teología y homilética, ¿no? Y usaba frases que no entendía. Y la viejita al último fue y le saludó: hijo, qué bueno estuvo eso de la teología y homilética y todo eso, estuvo muy bonito el mensaje. Y aquel hombre contento: pero no te entendí nada, le dijo. Porque el evangelio no es complicado, el evangelio no es para enredar, el evangelio es clarito. Jesús al que era carpintero le hablaba como carpintero, al que era sembrador le hablaba como sembrador. El evangelio no es complicado, hermano. Tú y yo lo podemos predicar y muchas almas se pueden salvar. Te voy a invitar para que te pongas de pie, por favor. Todo lo que pidieren en oración creyendo, lo van a recibir. Todo. ¿Cuál es tu petición en esta hora que tú tienes, hermano? ¿Qué es eso que te está quitando el sueño? ¿Qué es eso que no te deja vivir en paz? ¿Qué es eso que te produce el estrés?
la fatiga, el cansancio, el dolor. ¿Qué es? Pónselo en las manos del Señor, porque Dios tiene la solución para eso que tú tienes.